¿Riesgo Kuka o problemas en el programa económico? En las últimas semanas, la economía argentina demostró que es la montaña rusa más grande del mundo. En tan solo 48 horas pasamos de un salto abrupto del riesgo país a una caída de igual tamaño, lo que refleja el nivel de volatilidad que tiene hoy la economía argentina. Ahora bien, ¿cómo se explica esto? El gobierno sostiene que esto es por el riesgo Kuka. Esta explicación tiene dos variantes. Por un lado, el miedo del mercado al regreso del peronismo, debido a sus políticas fiscales insostenibles y a su postura de que la deuda es impagable. Tienen que sentarse a hablar como hacemos con una deuda que es a todas luces impagable. Entonces creo que hay que tener una discusión madura con el Fondo Monetario sobre cómo seguir adelante. Y la tendría que tener el gobierno de Milei. Por otro lado, la aprobación de leyes en el Congreso por parte de la oposición que aumentan de manera significativa el gasto público, atentando contra el equilibrio fiscal, el corazón del programa económico del gobierno. Cuando dejemos atrás al riesgo Kuka y que nadie ya tenga miedo por la estabilidad del equilibrio fiscal, que agradezco además a los 83 héroes de ayer que defendieron el equilibrio fiscal frente, a los degenerados fiscales. Del otro lado, el argumento es que el problema principal hay que buscarlo en el modelo económico, en particular en las dificultades que muestra para acumular dólares. Dólares que son necesarios para pagar la deuda externa. ¿Quién tiene razón? Para responder esta pregunta, veamos cómo se comportó el riesgo país. Recordemos que esta variable refleja la percepción que tiene el mercado respecto de la capacidad de pago de la deuda pública, y no es otra cosa que un promedio ponderado del precio de dichos bonos. Cuando el mercado, por algún motivo, cree que aumenta la probabilidad de que el gobierno no pueda pagar la deuda, eso provoca que algunos de estos tenedores se desprendan de los mismos, lo que lleva a que caiga su precio y a que se incremente el riesgo país. De manera análoga, si sucede algo que mejore esa percepción, aumenta el precio de los bonos y cae el riesgo país. En el gráfico a continuación tienen la evolución del riesgo país en lo que va del año. Además, fíjense que están marcados los eventos más relevantes asociados con cada uno de estos argumentos. Vayamos en orden cronológico, que además nos va a servir para entender cómo llegamos hasta acá. Como pueden ver, el riesgo país creció de manera sostenida desde principios de año hasta inicios de abril. Ese aumento estuvo explicado por las dudas asociadas al programa económico. El abaratamiento constante del dólar impulsó de manera significativa la demanda de divisas. Recordemos, por ejemplo, el récord de turistas en Brasil. Este aumento de la demanda le metió presión al dólar, lo que llevó a que el Banco Central tuviera que vender parte de sus reservas en el mercado cambiario para tratar de contenerlo. El tema es que esa caída de reservas son menos dólares disponibles para el pago de la deuda, lo que obviamente disparó las alarmas en los mercados, impulsando al alza el riesgo país. Eso vino agravado por el cimbronazo global que generó Trump al anunciar el aumento de aranceles más grande de la historia. Para tratar de traer calma a los mercados, el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones del Congreso, Milei anunció el acuerdo con el FMI. Pero eso solo fue una tregua, porque no se sabían las condiciones de mercado. Finalmente, el viernes 11 de abril, a última hora, el gobierno confirmó un préstamo por 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.000 entrarían a los pocos días. Además, la eliminación del cepo y el paso a un esquema de bandas cambiarias. Hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. Los anuncios fueron muy bien recibidos por el mercado, lo que se tradujo en una caída significativa del riesgo país que se mantuvo sin grandes sobresaltos hasta mediados de julio. Fíjense que en el medio se confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner, lo que además la dejó inhabilitada para presentarse a las elecciones. Siguiendo la lógica del riesgo Kuka, eso debería haber llevado a que el riesgo país baje. El riesgo país no solo no bajó, sino que se observó una leve suba. A mediados de julio vemos un nuevo incremento del riesgo país. Allí tuvimos, por un lado, un error de política económica bastante claro por parte del equipo económico, que en el medio de una suba sostenida del dólar decidió correr al Banco Central en su rol de administrador de las tasas de interés. Para eso, lo que hizo fue eliminar las LEFIs, un instrumento financiero sumamente líquido demandado por los bancos que el Banco Central utilizaba para fijar el piso de las tasas de interés de todo el sistema financiero.
Eso provocó de manera inmediata una inyección de dinero en la economía muy significativa, que potenció obviamente el aumento del dólar y llevó a que se desplomen las tasas de interés, generando muchísima volatilidad en el mercado financiero y llevando a que el riesgo país aumente de manera significativa. Casi al mismo momento tuvimos también la aprobación en el Congreso de un paquete de leyes, moratoria, aumento de jubilaciones, emergencia en la discapacidad, que fueron impulsadas por la oposición. Dicho paquete tenía un costo estimado de 1,7 del PBI por año, lo cual ponía en jaque el equilibrio fiscal, el corazón del programa económico del gobierno. Sin embargo, hay que remarcar que a los pocos días Milei vetó el paquete y eso no se tradujo en una baja del riesgo país. Además, por ese entonces, también el peronismo confirmó que iría unido tanto a las elecciones nacionales como a las de la provincia de Buenos Aires. Un elemento que claramente incrementaba sus chances de ganar, pero eso tampoco afectó el riesgo país. Llegamos así a la previa de las elecciones. El 21 de agosto se aprobó en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario, también impulsada por la oposición, cuyo costo fiscal era de 0,2 del PBI. De manera simultánea, se conocieron los primeros audios de Diego Españolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, alegando coimas en su organismo que iban destinadas directamente a Carina Milei y Eduardo Menem. Tras esos eventos, se observó otro salto del riesgo país, que luego tuvo otro aumento cuando el Congreso anuló el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Tras la dura derrota electoral del gobierno a manos del peronismo en la provincia de Buenos Aires, se observó un nuevo salto del riesgo país, que luego bajó levemente tras el discurso presidencial y su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de financiamiento universitario y ese mismo día el tipo de cambio llegó al techo de la banda. Al día siguiente se produjo una corrida cambiaria que llevó a que el Banco Central tenga que vender casi 400 millones de dólares el jueves y otros 700 millones de dólares el viernes, haciendo que se dispare el riesgo país. 48 horas después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y enumeró una serie de medidas que estaba negociando con el gobierno. Al día siguiente, confirmó que la negociación incluye un swap de monedas por 20.000 millones sumado a la posibilidad de comprar parte de la deuda pública argentina y otro crédito stand-by. No hay dudas de que esto significó un apoyo contundente por parte de Estados Unidos, lo que llevó a una caída abrupta del riesgo país que así volvió a ubicarse en los niveles previos a las elecciones. A partir de lo anterior, es evidente que el problema de fondo es que existen dudas acerca de la viabilidad del programa económico, en particular de la capacidad del gobierno de pagar la deuda, para lo cual necesita acumular dólares. Esto resulta claro al advertir que los momentos de caída abrupta del riesgo país coincidieron con anuncios de financiamiento o medidas apuntadas a revertir ese problema. Ahora bien, también es cierto que existe un riesgo político, algo que quedó muy claro tras el salto que mostró el riesgo país tras conocerse el resultado de las elecciones. Aunque también es cierto que eso podría interpretarse no como el miedo al regreso del peronismo, sino como la pérdida de apoyo social, un elemento que es clave para cualquier gobierno. La pregunta entonces es, ¿quién tiene razón? Si le creemos al Milei de 2018, entonces el problema no es el riesgo Kuka. El problema es el endeudamiento explosivo y la incompetencia del gobierno.